Retrotábula, detrás del altar. Estas obras son una magnífica conjugación de la arquitectura de un templo, la escultura aplicada en marcos y columnas y las pinturas en ellos representadas. Obras integrales en las que nada es casualidad. Cada imagen, cada adorno, cada dorado, todo responde a un estilo específico, a una intención de conducción de las almas e incluso didáctica que sirviera al indígena para entender y abrazar la fe cristiana. Como parte del arte sacro, los retablos forman parte de ello y tienen la ventaja que a través de ellos se evangeliza visualmente, pues de forma secuencial van narrando la historia del santo, virgen o Cristo a quien les está dedicado. Los retablos son una de las muestras más representativas del arte religioso y del acervo cultural de un pueblo católico que plasma la forma de ver y entender el mundo, así como su imaginario cultural, en dicho objeto de arte sacro. Los retablos son una extensión del altar. Los altares empezaron siendo muy sencillos en Europa, obviamente, cuando el cristianismo ya se asienta y se convierte en una religión oficial de los estados, que posteriormente se hizo más complejo hasta el punto donde se creó todo un mueble cada vez más grande a fin de acompañar al sacerdote en el acto de la misa. Los retablos son parte de la evangelización de Chiapas, parte de una evangelización, de un proceso de la combinación de las culturas, de ese surgimiento, para poder enseñar. El retablo es una obra arquitectónica de madera, mármol o yeso que sirvió y sirve de soporte a las artes figurativas, pintura y escultura, y santuarias para transmitir el mensaje doctrinal de la Iglesia Católica. Está elaborado en partes o tablas, cada una de ellas muy bien detalladas, de tal forma que al irlas colocando en orden, van a representar una portada con nichos a los que se les llama casas, y en los nichos van colocadas las imágenes de santos, vírgenes o cristos dependiendo a quién se le dedique dicho retablo. En los retablos empiezan a desarrollarse historias y las historias dependen de la orden. Si es una orden religiosa, pues son historias en torno a la orden de la que se trate, dominicos, franciscanos, jesuitas. Si es del clero secular, son de historias de la vida de la Virgen, de la vida de Cristo. Tiene que ver con las advocaciones de los templos. Esencialmente los retablos hablan, cuando son de religiosos, nos hablan de los pasajes más importantes de la vida del santo, o en algunos momentos incluso no solamente de la vida del santo en Europa, sino también de los pasos de la evangelización y de la llegada de ellos a estas tierras. Los retablos debemos de aprender a leerlos de la base hacia arriba, de izquierda a derecha por lo regular. Vamos a determinar cuántos cuerpos, que son los espacios horizontales, pueda tener, y las calles son las divisiones verticales. De ahí pues podemos dar una lectura
Y obviamente el complemento pues es la iconografía. El proceso de elaboración de un retablo se inicia con la preparación de la madera, preferentemente cedro. Algunos especialistas nos decían que pues esto era todo un ritual, ¿no? Desde ir a cortar la madera en el mes de enero, durante la luna menguante, ¿no? El tipo de madera que se utilizaba en los altos de Chiapas, básicamente en San Cristóbal, era el pinabeto. La mayoría de nuestros retablos son los de pinabeto, ¿no? Curiosamente en Chiapas tenemos maderas preciosas, el cedro, la caoba, pero pues esta madera se iba para retablos a la Ciudad de México, a otros lados, ¿no? Pero por el tratamiento que se les daba, según Andrés Aubry, según el tratamiento que tenía la madera, pues es que los tenemos hasta hoy en día, ¿no? Bueno, había carpinteros de lo que se llama el carpintero de lo negro, de la carpintería de lo negro, que es hacer básicamente la estructura arquitectónica, que son maderas, vigas, etcétera, sobre las que se va a poner la decoración. Y después intervenía el carpintero de lo blanco, que se llama, que es el que hace las columnas talladas, todos los marcos de los cuadros, los nichos, todas las zonas de detalle fino. Entonces esos dos básicamente eran los carpinteros principales, el de lo negro, el de lo blanco. Una vez que la madera estaba tallada, había que darle un tratamiento especial con blanco de España, ¿verdad? Después se le ponía algún color especial, como el azul de Prusia, una vez que la madera ya estaba totalmente tratada. Y después venía la hoja de oro, ¿no? A veces se utilizaba, pues esto era muy costoso, obviamente. Muchas veces se utilizaba el oro y la plata mezclado para economizar un poco el costo de estos muebles litúrgicos, ¿no? En la intervención de un retablo, pues como ya mencionábamos, intervenían muchos especialistas, ¿no? Teníamos al ebanista, ¿no? Al dorador, al ensamblador, porque pues estos retablos se van armando como una pieza de rompecabezas. Y a eso pues le sumamos a los maestros, pintores y escultores. Sin duda la mejor escuela pues fue la guatemalteca. Los retablos de San Cristóbal de las Casas pues tienen sin duda mucha influencia y mucho sello de Guatemala, que sobre todo en las esculturas estofadas de gran calidad, ¿verdad? Seguramente, no soy experto, pero al ver el preciosismo de algunas imágenes, pues sí se denota por ahí la escuela de estos grandes maestros escultores guatemaltecos, ¿no? Lo que sí hay un dato interesante en Chiapas son los retablos pintados. Previa a la construcción de un retablo que implica un trabajo de carpintería muy elaborado, muchas veces los sacerdotes decían pues como adorno el muro principal o muro testero, que se llama, el muro que está posterior al presbiterio, y lo que se hizo en varias ocasiones fue pintarlos. Está el caso de Teopisca, donde hay un retablo pintado atrás del retablo de madera, y en San Felipe Catepec ahí también hay otro retablo interesante, también hay un retablo pintado atrás. O sea que se pintaron los retablos y cuando ya hubo el recurso se compró la madera, se contrató a los carpinteros y se mandó a hacer el retablo. El retablo obviamente evoca a una arquitectura. La fachada retablo de Santo Domingo pues está hecha, todo el estuco, todo el ornamento que tiene está hecho en argamasa. Es un retablo barroco salomónico también. El esplendor de la construcción de los retablos relevantes en Chiapas fue el barroco, que es el siglo XVIII. Los retablos más importantes en San Cristóbal están en Santo Domingo,
Están en la catedral, están en San Francisco, como en la ciudad de Teopisca. Ahí existe un retablo que no fue construido para ese templo, sino que fue traído de otro templo. De los que hay documentación en el archivo diocesano está el de la Virgen de Caridad, como un homenaje a la Virgen de Caridad, que fue empleada como la generala de las tropas que acabaron con la rebelión de los Sendales en 1712. Dado a las distintas sublevaciones existentes en Chiapas, la más fuerte fue en 1712 y de acuerdo a la leyenda, con un puño de soldados, los españoles llegaron a enfrentar en San Juan Cancuc la sublevación central en 1712 y es el 21 de noviembre de 1712 que se logra la victoria de los españoles sobre la provincia central. Esto significa que los líderes del movimiento fueron hechos presos y llevados a la catedral a oír misa. Cuando ellos ven a la Virgen María de la Presentación, caen horrorizados porque ellos empiezan a decir que la señora que está ahí es la misma que iba comandando un ejército de gente que brotaba de la tierra y que sus paisanos habían sido heridos en las piernas y en las manos, que no habían sido muertos, que no habían sido dañados por ningún arma en algún órgano principal. Cuando termina la misa, el obispo decide que sea elaborado un documento y mandado al rey junto con el cabildo civil. Entonces, desde 1715, María de la Presentación es María de Caridad y es nombrada por el rey patrona de San Cristóbal, patrona de Chiapas y patrona de Guatemala. La Virgen Generala, como se le conoce comúnmente, contiene una banda bordada en hilo de plata, contiene una corona y contiene al niño Dios que lo tiene abrazado, pero tiene un símbolo característico, contiene el bastón de mando de las autoridades de la provincia central. Fue en 1960 cuando don Samuel Ruiz García, en ese entonces obispo de Chiapas, quien da en comodato al templo de Nuestra Señora de la Caridad a la orden de predicadores, a los dominicos. Pasado 1962, Fray Jesús Loizaga, miembro de la Orden de Santo Domingo, de origen español, ya fallecido, entra a la capilla de Nuestra Señora de la Caridad y descubre un ciprés o un altar de estilo neoclásico y atrás unas tablas muy burdas pintadas con cal. Decide investigar qué hay atrás del altar, detrás del entablado de madera, y se va encontrando un estilo de un altar barroco en hoja de oro, el cual es el único en su género en todo San Cristóbal, por contener en las bases unos ángeles de alguna de las etnias o de las culturas originarias que rodean a San Cristóbal de las Casas. Con ello se perdió el altar, el ciprés de estilo neoclásico, se desmanteló y se perdió.
María de la Presentación, hasta 1960 tenía banderas, tenía armas, tenía un sombrero de generala. Actualmente ya no lo tiene, ha cambiado un poco la liturgia, la cultura en cuanto a ella, y ahora contiene en el altar mayor una bandera de la paz, una bandera blanca y una bandera que representa al pueblo de México. Y en el caso del retablo de Nuestra Señora de Caridad, pues es un barroco un poco más exuberante, ¿verdad? Es un barroco donde no vemos casi líneas rectas. Y pues la columna, pues es la columna salomónica, la columna helicoidal, que es la que más fructiferó pues en el sureste de México y en Guatemala. Este es uno de los más bellos retablos que se cuenta en Chiapas, propio del siglo XVII, cuando la Compañía de Jesús, o mejor conocidos como jesuitas, fundan un colegio en la entonces Ciudad Real, el cual abre sus puertas en 1681. El obispo Bravo Manríquez y de la Serna, quien es el patrocinador de traer a San Cristóbal a los integrantes de la Compañía de Jesús para fundar la Pontificia y Real Universidad de Chiapas, es quien apoya para la elaboración de un templo que era la competencia de Santo Domingo de Guzmán. El retablo dedicado al Santo Agustín está compuesto por 3 cuerpos y un remate superior, descansando todo el retablo sobre un banco y sotabanco. Asimismo, se compone de 5 calles. Destaca en el retablo una mezcla entre el estilo manierista y barroco, con columnas estípites. El patrocinio para la obra artística del Templo de San Agustín se debió a la generosidad de don Sebastián de Olivera Ponce de León y doña Ana de Aguilar. San Agustín juega un papel tan importante para las órdenes religiosas porque es quien crea él en el siglo IV la regla para vivir en comunidad y que las órdenes religiosas toman como modelo para vivir y para generar su propio carisma. Por ello, en el retablo de San Agustín están los símbolos no solo de la Compañía de Jesús, y no solamente está San Agustín como religioso, sino también está Santo Domingo, los símbolos de Santo Domingo y los símbolos de la Orden Franciscana. El motivo por el cual el retablo llegó al templo de Teopisca se debe a que los jesuitas fueron expulsados en el siglo XIX, por lo que el entonces obispo Ramón Moreno y Castañeda ordenó se enviara el retablo para el templo de Teopisca. Desde entonces, ahí se halla. El templo de San Agustín, en 1860, es desmantelado por orden del gobierno, pero este desmantelamiento es muy relativo, porque los retablos, uno se va a San Agustín, en Teopisca, perdón, el de San Agustín a Teopisca, 2 se van a Catedral y los otros 3 desconocemos su paradero. La presencia de la compañía introdujo tendencias de vanguardia que fortalecieron el carácter de eslabón del arte chiapaneco entre el gran desarrollo de la Nueva España y la escuela de la Antigua, en la Capitanía General de Guatemala, lo cual evidencia de una manera más clara en el diseño y la realización de retablos. El retablo del Templo de San Francisco es una bella pieza sacra que pertenece al periodo barroco en Chiapas.
Sin embargo, no es una obra que date desde los comienzos de la construcción del templo por parte de los frailes franciscanos, quienes llegaron a dicha ciudad en el año de 1577, el cual comenzó a construirse de forma muy sencilla de adobe y paja en el año de 1586 y se concluyó como hoy día se conoce hasta finales del siglo XVII. El retablo mayor de San Francisco es un retablo muy interesante, ya que es un retablo de gran formato que está compuesto estructuralmente por 3 cuerpos, un remate y 5 calles. Arquitectónicamente pues estamos hablando de un retablo estípite por la forma de sus columnas. Y de acuerdo a la iconografía tenemos a los principales personajes del santoral dominico. En estos 3 niveles, si hablamos de un primer nivel, en la parte de baja, tenemos a la orden terciaria, ¿verdad? Le sigue la orden femenina franciscana, que son las hermanas clarisas, y en orden de importancia, la orden de frailes menores, en donde se ubica en la calle central, pues una escultura de vestir de San Francisco de Asís. El obispo Álvarez de Toledo, a principios del 18, y su devoción a su religiosidad, emprende esta gran obra a través del sacrificio del pueblo de Chiapas, porque pide el aumento de donativos, pide a los devotos de la orden franciscana que le patrocinen. Es un altar hermosísimo que contiene unas pinturas de más de 2 metros de cada una de ellas. En la parte central del primer cuerpo se encuentra la Inmaculada Concepción, una talla de origen guatemalteco. En el segundo cuerpo se encuentra San Francisco de Asís, y en la parte superior, ya casi en el remate, se encuentra nada más de busto, de medio cuerpo, la imagen de San Antonio de Padua. Pero el templo de San Francisco en sí contiene 4 altares más en hoja de oro, uno dedicado a la Virgen de Guadalupe, el otro al Sagrado Corazón de Jesús, el otro a San Antonio y el otro a la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, durante el siglo XIX lo que empieza a surgir es el arte neoclásico, ¿verdad? Sobre todo, pues ya con la anexión de Chiapas a México, pues se le quiere dar a la capital ya del Estado mexicano una fisonomía más republicana, dejar atrás aquellos edificios mudéjares, barrocos que representan pues a la colonia. Y esta transformación de la ciudad en una ciudad neoclásica, pues también afectó a los edificios religiosos, obviamente, ¿no? Entonces ya no hablamos de retablo, hablamos de altar neoclásico, hablamos de un ciprés neoclásico, como en el caso del templo de Nuestra Señora de la Merced, ¿no? Ya no vemos el retablo barroco, sino vemos un ciprés, ¿no? De estilo más moderno. Ya el neoclásico representa pues la modernidad en esta ciudad. Los retablos barrocos se han enfrentado a varios problemas con el tiempo. El primero, desde luego, es el de la moda. Muchos retablos barrocos en México se perdieron porque se estableció la moda neoclásica, que significó la destrucción de muchos de estos retablos barrocos. Pero luego vino también otro gran enemigo del patrimonio, que fueron las leyes de reforma, que si bien el problema parecía ser la separación de iglesia y Estado, la desamortización de los bienes de la iglesia, muchas veces este patrimonio, que no tenía nada que ver con esas cuestiones políticas, fue destruido. Y también, en otros casos, algunas cuestiones también de políticas y bélicas que llevaron a la destrucción de estos elementos. Entonces, de ahí que muchos de estos edificios hayan perdido el retablo principal, o que en algunos casos podemos también atribuir a que no hubo las condiciones económicas para que se construyera
un retablo con lo que costaba y que finalmente llegaron otras modas y el retablo jamás estuvo en ese lugar. Verdaderas historias contadas a través del arte sacro. Los retablos son apreciados y vividos por fieles y visitantes como un testimonio de los procesos de evangelización y más tarde de transmisión de los preceptos religiosos, encuentro de disciplinas artísticas, diálogos entre estilos, una compleja iconografía. Vemos a estas obras de arte transitar en la espiral del tiempo.